buenas noches, hermanos, amigos. Volvemos a encontrarnos un miércoles más. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos escapa que estamos en medio de una batalla espiritual. Estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo tiempos difíciles. Parece que vuelven a complicarse todavía un poquito más, pero debemos recordar que más allá de lo que ocurre a nuestro alrededor hay una batalla espiritual. Somos hijos de Dios, aquellos que hemos depositado nuestra confianza, somos hijos de Dios, hemos doblado nuestras rodillas ante la cruz de Cristo y por tanto como iglesia, como cuerpo de Cristo y como aquellos que han sido rescatados por el Señor Jesucristo, estamos proclamando al mundo la salvación que hay en el Señor Jesús. Estamos proclamando al mundo aquello que ha ocurrido en nuestras vidas. Tú, estoy convencido, estás proclamando al mundo aquello que el Señor Jesucristo ha hecho en tu corazón. Yo también, y como iglesia en Vilassar de Mar, pero también aquellos otros que están en otras congregaciones, estamos proclamando al mundo y estamos llamando al mundo para que realmente mire a Cristo. De hecho, en medio de lo que ha ocurrido, en medio de todo lo que hemos podido vivir, hemos estado diciendo insistentemente, y yo he repetido muchas veces, que era el momento a todos aquellos que quizás no habéis aún aceptado al Señor Jesucristo, era el momento de mirar a Cristo, era el momento de mirar arriba, de no mirar nuestros propios pies, sino de pensar en qué querrá Dios de mí en medio de esta situación. ¿Realmente está Dios ahí? ¿Realmente quiere algo de nosotros? La respuesta era sí, Dios está ahí. Dios quiere algo de nosotros. Sin embargo, en medio de esta batalla que os decía, lo que podemos ver muchas veces, desgraciadamente, es que el mundo cada vez ignora más a Cristo y que en vez de aprovechar estas circunstancias malas para acercarse más a Dios, lo que se hace es girarse todavía más. De hecho, parece que el lema, desde que hemos salido de casa, sea, por lo menos en algunos, no quiero pensar que en todos, pero sí que en algunos, a vivir que son 4 días. Bueno, en medio de esto uno se puede sentir desalentado. En medio de esto, el pueblo de Dios en Vilassar de Mar, la iglesia de Vilassar de Mar, se puede sentir desalentada. Pero en medio de esto, y si es que han venido a ti estos pensamientos, yo quiero recordarte que no es la primera vez que el pueblo de Dios se encuentra en circunstancias parecidas. No es la primera vez que el pueblo de Dios proclama que su Dios es Dios y que los que hay a su alrededor no solamente no lo aceptan, sino que muchas veces miran al pueblo, miran a la iglesia con cara de desprecio, con una mirada de desprecio. Me venía a la mente, cuando estaba pensando en esto, me venía a la mente el pueblo de Israel, un pueblo que nunca fue demasiado grande, un pueblo que nunca fue demasiado poderoso, pero hubo una etapa de su historia en la que fue menos que poderoso y menos que grande. Fue la etapa de esclavitud en Egipto. Y en aquellos momentos en los que Israel decía, aunque lo cierto es que con voz muy bajita, pero Israel decía, no hay más Dios que nuestro Dios, Dios es Dios. Los egipcios, los podéis imaginar, los vemos en el texto bíblico, los egipcios decían, pero ¿nos estáis hablando en serio o esto va en broma? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decían los egipcios esto o algo parecido? Porque en aquella época el ser una nación poderosa, el ganar una batalla o una guerra, según ellos, no tenía que ver con tener muchos soldados, ni con tener buenos carros, ni con tener buenas líneas de suministros, sino que tenía que ver con que tus dioses eran mayores que los dioses de la nación a la que te enfrentabas. Así que os podéis imaginar la risa que debía provocar a los egipcios cuando Moisés o Aarón le decían a Faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón pensaba, nosotros somos los amos, vosotros sois los esclavos, nosotros somos los fuertes, vosotros sois los débiles, nosotros mandamos, vosotros obedecéis. ¿Y sabéis por qué? Porque nuestros dioses son los dioses y vuestro Dios no es nada. Bueno, te puedes imaginar también cómo se sentiría Israel. Seguramente cómo se sintieron Moisés o Aarón en más de una ocasión. A pesar de que tenía Moisés esa comunión tan estrecha con Dios, pues más de una vez se sentirían pequeñitos. Y el pueblo, desde luego, quejicoso como era, se sentía pequeñito, se sentía oprimido.
Y Dios quiso darles esperanza en medio de esta situación. Dios quiso darles esperanza, darles ánimo y explicarles cuál era la realidad. La realidad no es que tuviesen un Dios pequeño, tenían un Dios grande. De hecho, su Dios, Yahvé, era el único Dios sobre la tierra. Quiero leerte dos versículos, solamente dos versículos que encontramos en el capítulo 7 de Éxodo. Son los versículos 4 y 5. Israel se encuentra en esa tesitura en la que Faraón no les va a dejar marchar. De hecho, aún falta mucha historia aquí en medio. Van a haber 10 plagas, casi nada, 10 plagas. Al final van a tener que dejarlos ir, pero a regañadientes, y aun cuando los dejen ir, Faraón lanzará toda su caballería y todos sus carros a la persecución de Israel. Para que te hagas una idea, que Egipto lanzase sus carros contra ti es como si hoy una gran superpotencia, como pueda ser la China o los Estados Unidos, te apunta con todos sus misiles. Pues que cunda el pánico, ¿verdad? Sería lo primero que te vendría a la cabeza. Bueno, pues Dios les quiere dar confianza para lo que va a venir y les quiere decir quién es Él. Éxodo capítulo 7, versículos 4 y 5. Y Faraón no os oirá, dice Dios, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Mira lo que dice Dios a Israel. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El Señor dice, yo ya sé que vosotros lo sabéis. A veces tenéis vuestras luchas, el Señor lo sabe. Los egipcios no solo no saben, sino que no quieren saber, y dice el Señor, no saben, no quieren saber, pero van a saber, porque yo soy Dios. Y cuando el Señor habla, te lo digo de corazón, cuando el Señor habla, el hombre debe callar, y te diría que temblar por respeto ante lo que dice el Señor. El Señor dice, los egipcios no quieren escuchar, no os preocupéis, a mí me van a escuchar. A mí me van a escuchar. Quizás a nosotros nos pasa un poquito como aquel Israel. Nos sentimos no solo en minoría, sino que a veces minorizados. Nos sentimos como somos poca cosa, somos poquitos en nuestro país. Y sabes una cosa, que tienes razón si piensas esto, somos poquitos. Y quizás no solo somos una minoría, sino que por nuestra historia nos sentimos minorizados. Pero ¿sabes algo? Que es todavía más real que lo que te acabo de decir. Que el Dios de Israel es mi Dios, es tu Dios, es el Dios de la Iglesia en Vilassar de Mar. Y un día, no solo nosotros que doblamos nuestra rodilla ante Dios, sino todo el mundo, tus vecinos, tus amigos, tus amistades, tus compañeros de trabajo, todos doblarán sus rodillas y confesarán con sus lenguas que Jesucristo es el Señor. El Señor lo dijo en el Antiguo Testamento, pero también lo dijo en el Nuevo Testamento. Y lo que quiere es darnos fe, darnos esperanza, darnos ánimo en medio de nuestras circunstancias, las que nos tocan vivir hoy, como pueblo suyo que somos, para que no solamente no miremos al suelo, sino que le miremos a Él y con esperanza. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11, el apóstol Pablo está hablando a sus hermanos. Y Dios también nos está hablando a nosotros hoy por medio de este texto. Quiero compartirlo con vosotros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te has fijado lo que dice el apóstol Pablo? ¿Te has fijado lo que Dios te está diciendo aquí ahora? Toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesucristo. No te sientas pequeño. Mejor, te lo digo de otra manera, tú sí eres pequeño, yo soy pequeño, pero no tienes un Dios pequeño. Nosotros somos pequeños, pero por la gracia de Dios tenemos al Dios del universo.
no a un Dios, sino al Dios del universo. Estamos en medio de una batalla espiritual. ¿Te sientes desorientado? Hasta cierto punto es normal. El soldado en medio del caos de una batalla se siente desorientado. Es posible que incluso hayas perdido el aliento en algún momento. Pues te digo algo, si te sientes desorientado, si has perdido el aliento, recupéralo en Él. Porque te digo algo, si fuese por nosotros, si fuese por mí, la batalla se había acabado en el segundo 1. Si fuese por nosotros, la batalla se habría acabado antes de empezar. Pero ¿sabes algo? En Cristo hay victoria. De hecho, Cristo consiguió la victoria en la cruz. Toma ánimo, toma fuerza, que tu corazón se ponga fuerte en Cristo, que tu corazón sea una roca en Cristo. Yo deseo que el Señor nos ayude en medio de lo que está ocurriendo, en medio de lo que estamos pasando, a ser no solamente fuertes, sino de testimonio para los que nos rodean. Que no solamente seamos una iglesia que se sabe firme en el Señor, sino que sea una iglesia, la de Vilassar de Mar, que proclama que su Dios es Dios, grande, potente, para que el mundo conozca que Dios es Dios. Hermanos, fuerza en Cristo, hermanos, potencia en Dios, hermanos, firmeza y fe para la batalla que tenemos por delante, porque la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga, que el Señor nos bendiga a todos. Y recordad que nos volveremos a ver el domingo en el culto. Hasta entonces, que el Señor te bendiga grandemente.